¿Alguna vez has preguntado si la ciencia se está volviendo en la nueva religión? Nos dicen que la ciencia ha reemplazado la fe, pero ¿realmente lo ha hecho? ¿Y qué tal si ser una persona irracional no solamente es negar la objetividad, sino también negar la parte subjetiva del ser humano? ¿Puede la ciencia realmente responderlo todo? ¿O solo estamos cambiando un Dios por otro? Quédate en este video y descubramos todo esto. En sus inicios, la ciencia no era como la conocemos hoy. No existía como una disciplina separada, sino que formaba parte de la filosofía. Pensadores como Aristóteles, Pitágoras y Platón intentaban comprender la realidad, combinando la observación, la lógica y la especulación. Estos primeros científicos buscaban responder preguntas sobre el universo, pero sus ideas eran más teóricas que prácticas. Incluso Isaac Newton, a quien hoy consideramos el padre de la física clásica, no se veía como un científico, era matemático, alquimista, teólogo y filósofo. Su obra sentó las bases de la mecánica clásica, pero en su tiempo era más un tratado filosófico que una herramienta práctica. Otro ejemplo es Galileo Galilei, quien con sus estudios sobre el movimiento y la astronomía desafió las creencias de su época. A pesar de sus descubrimientos, su conocimiento no era popular ni bien recibido por la sociedad, ya que iba en contra de las ideas dominantes. Durante siglos, muchos avances científicos eran meramente especulativos. La mayoría de la gente no vio utilidad en ellos y, de hecho, muchos pensadores fueron ignorados o incluso perseguidos por desafiar las creencias establecidas. Por ejemplo, Arquímedes, en la antigua Grecia, descubrió principios de la mecánica y la flotación, pero en su tiempo eran poco más que curiosidades matemáticas. Copérnico, con su teoría heliocéntrica, cambió la visión del universo, pero su modelo fue rechazado durante décadas. Mandel, el padre de la genética, hizo descubrimientos claves sobre la herencia, pero su trabajo pasó desapercibido hasta muchos años después de su muerte. A lo largo de la historia, la ciencia solo existía como un conocimiento teórico, sin impacto real en la vida cotidiana. El gran giro ocurrió cuando esos conocimientos comenzaron a traducirse en inventos y aplicaciones prácticas para mejorar la vida de las personas. Algunos ejemplos claves: la máquina de vapor del siglo XVIII, aplicando principios de la termodinámica. La revolución industrial despegó. La electricidad, siglo XIX. Científicos como Faraday y Tesla convirtieron ideas teóricas en tecnología práctica. La radio y la telefonía, descubrimientos electromagnéticos, se volvieron herramientas de comunicación esenciales. Conforme la ciencia dejó de ser solamente una teoría y empezó a generar tecnología útil, la percepción de la gente cambió. En la actualidad, la tecnología gobierna nuestra vida diaria. La medicina, la informática, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, todo proviene del conocimiento científico. Antes de eso, nadie confiaba en la ciencia porque solo eran ideas abstractas, pero ahora que vemos sus resultados en la tecnología, la gente la acepta sin dudar. La ciencia pasó de ser una mera especulación filosófica a ser la base sobre la cual se rige toda nuestra sociedad. Pero esto plantea una cuestión: ¿las personas realmente entienden la ciencia o solo confían en ella porque ven sus efectos? Esta nueva percepción ha desvalorizado la fe y la subjetividad, viéndolas casi como un sinónimo de ser irracional, pero lo es. Es fundamental entender la diferencia entre subjetividad e irracionalidad, ya que la diferencia radica en su relación con la objetividad. La subjetividad no implica la ausencia de lógica o razón, sino que opera dentro de un marco objetivo. Por ejemplo, el acto de comer es objetivamente necesario para la vida. Pero dentro de esta necesidad, las preferencias alimenticias de cada persona son subjetivas. Un platillo favorito no altera el hecho objetivo de que la alimentación es esencial, simplemente añade una perspectiva personal a un hecho innegable. Por otro lado, la irracionalidad no se desarrolla dentro de la objetividad, sino que la contradice o la ignora por completo. Si alguien considera, por ejemplo, que su desayuno es un cigarro, está siendo irracional, porque el cigarro no cumple con la función objetiva de nutrir al cuerpo e incluso lo perjudica. En este caso, no se trata de una simple preferencia subjetiva dentro de un marco lógico, sino de una elección que va en contra de lo que es objetivamente necesario para el bienestar. De esta manera, la subjetividad es una interpretación o preferencia personal dentro de un marco de la realidad objetiva, mientras que la irracionalidad se opone a dicha realidad, negándola o contradiciéndola sin fundamentos. La fe en sí misma no es irracional, es una herramienta que busca significado existencial, el cual da seguridad y sentido a la vida. Sin embargo, cuando esta fe se convierte en un dogma ciego e incuestionable, se transforma en fanatismo. Y cuando se vuelve fanatismo ciego, se puede volver irracional. Y la ciencia no se ha salvado de este fenómeno, dando lugar al cientificismo, la creencia de que solo la ciencia puede dar respuestas válidas a todas las cuestiones humanas. El cientificismo se manifiesta de dos maneras distintas, dependiendo de quién lo adopte. Para el usuario común,
que disfruta los beneficios de la ciencia en su vida diaria, pero que rara vez comprende cómo funcionan o cómo se desarrollan esos avances. Para la mayoría de personas, la ciencia es algo que simplemente está ahí, como si fuera un conjunto de conocimientos que siempre han existido, sin necesidad de cuestionar su origen o los procesos detrás de ellos. Muchas veces solo aplauden los resultados, pero ignoran los errores para llegar a dicho resultado, dándole esta percepción de perfección. Este video no es un ataque a la ciencia, sino a la confusión entre lo que realmente es la ciencia y lo que el entretenimiento o la cultura popular han hecho creer que es. Un factor clave en este fenómeno es la influencia de los medios de comunicación. Por ejemplo, en el marketing, un hombre con bata recomendando productos, y el cine, que han moldeado la percepción pública de la ciencia. Muchas personas no aprenden ciencia a través de estudios o investigaciones, sino a través de películas, series o noticias mal explicadas. Por ejemplo, uno de los errores más extendidos es la creencia de que Internet funciona gracias a los satélites, cuando en realidad el 99% de las conexiones globales dependen de cables submarinos de fibra óptica que atraviesan todos los océanos. Durante décadas, la gente ha asumido que su celular, su conexión Wi-Fi y la mayoría de servicios digitales operaban gracias a satélites. Una idea reforzada por películas y series donde muestran tecnología como algo instantáneo, global y sin infraestructura visible. En realidad, hasta hace poco, el Internet satelital era una opción limitada y costosa, por ejemplo, exploraciones, zona de desastres, barcos, etc. No fue sino hasta la llegada de Starlink de SpaceX que se comenzó a desarrollar una red de Internet satelital accesible para el público en general. Pero el hecho de que esto sea un desarrollo reciente demuestra que la idea popular era un mito y que durante años la gente creyó erróneamente que su Internet ya funcionaba así. Este solo es un pequeño ejemplo, pero la confusión entre ciencia y ciencia ficción es un problema recurrente, incluso en la vida cotidiana. Prácticas como el uso de audífonos de Bluetooth ha generado la percepción de que vivimos en una era completamente inalámbrica. Sin embargo, como mencionamos antes, casi el 100% del funcionamiento de Internet depende aún de los cables, y los cuales siguen siendo fundamentales en entornos profesionales. Esto demuestra cómo las personas tienden a idealizar constantemente el desarrollo científico en el que viven, y ni hablar de la inteligencia artificial, pero ese será un tema para otro video. Para el usuario común, la ciencia se ha convertido en un fenómeno casi mágico. Ya no hay diferencia clara entre lo que es realmente la ciencia y lo que el entretenimiento o la divulgación superficial han presentado como ciencia. Este tipo de fanatismo puede llevar a la desinformación, a la sobrevaloración de la tecnología y la confianza ciega en cualquier idea que lleve etiqueta de científico, sin analizarla críticamente. Por otra parte, el hecho de ser un científico, médico o haber estudiado y comprendido la ciencia no salva a la persona del fanatismo o incluso de la irracionalidad. De hecho, en muchos casos se forman estos sesgos, pero de una perspectiva más reduccionista y especializada. En la vida cotidiana, un médico puede estar altamente preparado, contar con doctorados y tener años de experiencia que lo respalden en sus conocimientos. Sin embargo, se trata a los pacientes con arrogancia, utiliza un lenguaje excesivamente técnico sin esforzarse por hacerse entender y mira a los pacientes con desdén. Careciendo de empatía por su condición, su comportamiento se vuelve irracional, no en el ámbito médico o científico, donde su preparación por supuesto que sigue siendo válida, sino más bien en el plano subjetivo y humano, donde la comunicación y la sensibilidad son esenciales para una atención adecuada. Para un científico, su área de estudio no solo es un campo de conocimiento, sino algo en el que han invertido años de esfuerzo, formación y descubrimiento. Esto puede generar un vínculo fuerte con su disciplina, hasta el punto de que llega a percibir su propia rama de estudio como la clave para entender toda la realidad. Por ejemplo, un matemático puede ver las matemáticas como la base fundamental del universo, ya que todo lo que existe puede ser escrito con ecuaciones. De la misma manera, un físico puede argumentar que la física es lo más fundamental, ya que describe las leyes naturales que rigen al mundo. Un químico puede afirmar que la química es la base de todo, porque toda la materia está compuesta de elementos químicos e interacción. Un biólogo puede ver la biología como lo más importante, ya que estudia la vida misma y sus mecanismos. Este sesgo no es extraño, ya que cuando una persona dedica toda su vida a estudiar una disciplina, es natural que tienda a sobrevalorar su importancia e ignorar otras perspectivas. Un error común es asumir que un científico es completamente racional, objetivo e inmune a los sesgos humanos. Se ha idealizado la figura de científico como alguien excepcional, que es un superhumano, lo que lleva a la creencia de que la ciencia es un ámbito reservado para unos pocos. Sin embargo, el científico sigue siendo una persona con creencias, prejuicios y emociones que en mayor o menor medida influyen en la forma de interpretar y desarrollar el conocimiento. De esta manera, un científico que domina un campo puede caer en la arrogancia de pensar de que su conocimiento le da autoridad sobre otras disciplinas en las que no es experto.
Creer que todo puede explicarse únicamente desde su área sin considerar otras formas de conocimiento. Eso se puede ver donde algunos científicos descartan el arte, la filosofía o la historia como disciplinas poco útiles, solo porque no operan bajo los mismos principios del método científico. Algunos científicos caen en el materialismo extremo o el empirismo radical, donde solo se acepta como verdadero aquello que puede ser medido, cuantificado y comprobado experimentalmente. Materialismo extremo, la idea de que solamente existe lo material, negando cualquier posibilidad de realidades fuera de lo físico. Empirismo radical, solo lo que se puede observar, experimentar, es real, dejando de lado cualquier otro tipo de conocimiento. Esto lleva a que muchos científicos rechacen por completo la filosofía, la metafísica o cualquier conocimiento que no pueda validarse con el método científico, sin darse cuenta de que la propia ciencia tiene bases filosóficas. Un científico verdaderamente crítico debería estar abierto a cuestionar su propia disciplina, reconocer los límites de su conocimiento y considerar que la realidad no se reduce solamente a un campo de estudio. Sin embargo, muchos terminan cayendo en un cientificismo reduccionista, donde la ciencia deja de ser un método para comprender el mundo y se convierte en una ideología excluyente, donde cualquier otra forma de conocimiento es vista como inútil o irrelevante. La ciencia es la mejor herramienta que tenemos para entender el mundo natural, pero no es la única forma de conocimiento válido. El hecho de que algo no pueda probarse científicamente no significa que no exista o que no sea importante. De esta manera, el problema del cientificismo dentro de los propios científicos es que puede llevarlos a cerrarse a otras perspectivas y con ello caer en dogmatismos disfrazados de racionalidad y en última instancia limitar su propia comprensión del mundo. Antes, los dioses representaban la última autoridad sobre el mundo. Hoy, la ciencia ha asumido ese papel porque las personas han depositado en la ciencia el mismo tipo de fe ciega que antes tenían en la religión. Pero la ciencia, a diferencia de la religión, no fue creada para ser un sistema de creencias, sino una herramienta para comprender el mundo. El problema surge cuando se le convierte en un dogma absoluto. La verdadera pregunta es ¿hasta qué punto confiamos en la ciencia porque la entendemos? ¿Y hasta qué punto simplemente idealizamos dicho conocimiento? Cuando pensamos en una persona racional, lo primero que imaginamos es una persona que va en contra de la lógica y la objetividad, como alguien que cree que puede volar solo con una pluma en su mano, o que niega principios básicos de la realidad. Esta forma de irracionalidad es fácil de identificar y generalmente no se justifica. Sin embargo, existe otra forma de ser irracional, más sutil y difícil de reconocer, que se disfraza de racionalidad y en muchos casos se justifica solo porque proviene de la ciencia. Esta es la irracionalidad de negar la subjetividad humana. Un científico profundamente inmerso en la objetividad puede llegar al punto en el que solamente valora lo medible, lo cuantificable y lo observable. En este estado, la subjetividad humana, las emociones, experiencias personales, creencias y significados individuales comienza a percibirse como un obstáculo o incluso como un error del ser humano que debe corregirse. Este tipo de visión reduccionista es, por ejemplo, el amor no es más que una reacción química en el cerebro. El arte no tiene ningún valor real, solamente es un estímulo visual o auditivo. Las emociones son solo descargas neuronales sin importancia. El sentido de la vida es una ilusión creada por la biología para mantenernos vivos. Desde estas perspectivas, reducir la subjetividad humana a simples procesos físicos deshumaniza la experiencia de vida y afecta la forma en que las personas interactúan entre sí. Un científico que cae en ese tipo de irracionalidad puede volverse frío, distante y carente de empatía, porque deja de ver a los demás como personas con emociones y experiencias legítimas y los ve solamente como sistemas biológicos funcionando bajo las leyes físicas. Algunas consecuencias de esta forma de pensar podrían ser menos empatía y respeto hacia los demás, reducción de la moral y la ética a meros cálculos de utilidad, justificación de ideas peligrosas como la eliminación de emociones en pro de una nueva evolución humana, un desprecio generalizado por el arte, la filosofía y cualquier forma de conocimiento que no sea puramente científico. Paradójicamente, aunque esas personas se consideran defensoras de la racionalidad, su rechazo absoluto de la subjetividad en sí misma es irracional, porque el ser humano no solamente es objetivo, sino en su mayor parte es subjetivo. Negar esto es como tratar de comprender el mundo, viendo solamente una parte de él y descartando la otra simplemente porque no encaja en su visión. A diferencia de un irracional y evidente, como cree que puede volar con una pluma, este otro tipo de irracionalidad se justifica porque viene de la ciencia y de personas que han traído avances tangibles. Si un científico ha logrado desarrollar tecnología o descubrir principios fundamentales, muchas personas asumen que todo lo que dice y piensa debe ser racional y correcto. Sin embargo, la inteligencia y el conocimiento en una sola área
no significa que una persona esté libre de sesgos o sea incapaz de pensar de manera irracional en otros aspectos. Por eso la ciencia es una herramienta poderosa, pero cuando se convierte en una ideología que niega la subjetividad humana, se vuelve una forma de irracionalidad justificada y peligrosa. La ciencia nos permite comprender el mundo de manera objetiva, pero el ser humano no solamente es objetivo, también es subjetivo. La subjetividad no es un defecto ni un error de la biología, sino que forma parte fundamentalmente de lo que significa ser humano. Negar la subjetividad no es algo racional, es ser irracional de otra manera. El verdadero equilibrio está en reconocer que la ciencia es esencial para entender la realidad, pero la subjetividad es esencial para experimentarla y darle significado. A lo largo de la historia, el ser humano ha depositado su fe en aquello que le da sentido y estructura a su existencia. En el pasado, ese papel fue asumido por la religión, que ofrecía respuestas sobre el origen del mundo, la moral, el destino y la vida después de la muerte. Sin embargo, en la actualidad, la ciencia ha ocupado ese lugar, no solo como una herramienta de conocimiento, sino como un nuevo objetivo de fe. El ser humano no ha cambiado en esencia, sigue teniendo las mismas incertidumbres y sigue buscando algo en lo que creer. Antes, cuando no se comprendían los fenómenos naturales, se atribuía a dioses, el sol, la luna, las estrellas, eran vistos como entidades divinas. Después, con el desarrollo de las civilizaciones, los dioses adoptaron formas antropomorfas, representando de esta manera la moral, el orden y la justicia. Hoy la ciencia ha reemplazado ese papel, convirtiéndose en la nueva religión, con sus propios dogmas, tecnología y promesas de avances en el universo. No es que la humanidad haya dejado de creer, sino que ha cambiado el objetivo de su fe. Esto fue intuido por el propio Nietzsche hace siglos, con la frase «la muerte de Dios». No se refería a la desaparición de una deidad, ni lo veía como un motivo de celebración. Más bien advertía que al perder lo divino, el sentido existencial de la humanidad también se desvanecería. Ya no habría una búsqueda profunda de significado existencial. En su lugar, las personas, o uno, se conformarían con las explicaciones científicas reducidas a números, pero sin preguntarse el por qué o el para qué de la existencia. O dos, la fe que antes se depositaba en lo divino se trasladaría al método científico, convirtiéndolo en una nueva forma de religión. La transición de la religión a la ciencia como objeto de fe no se debe al aumento de sabiduría por parte de la humanidad, sino al cambio en el tipo de conocimiento dominante. Así como antes la vida giraba en torno a la naturaleza y la religión, hoy gira en torno a la tecnología y la ciencia es su pilar. Antes, los sacerdotes eran los intermediarios entre la humanidad y la divinidad. Hoy, los científicos ocupan un papel similar. Son vistos como los únicos que tienen acceso a la verdad del universo y son los encargados de interpretar la voluntad de la naturaleza a través de la ciencia. En el pasado, la salvación era una promesa religiosa, el cielo, la reencarnación, la iluminación. Hoy, las promesas de salvación se dan en términos tecnológicos, la cura para todas las enfermedades, la inteligencia artificial, la colonización de otros planetas, la posibilidad de cargar nuestra conciencia en una máquina. La fe en el progreso infinito de la ciencia es el nuevo paraíso. Aunque la ciencia en teoría se basa en la duda y el cuestionamiento, en la práctica muchas de sus ideas se han convertido en dogmas inquebrantables. Si alguien cuestiona ciertas teorías dominantes o sugiere otras ideas fuera de lo establecido, es visto como un hereje similar a lo que ocurría con la religión en el pasado. Así como en la Edad Media la religión rechazaba la filosofía o cualquier idea que no encajara en su estructura, hoy, en la visión más radical de la ciencia, también rechaza la filosofía, el arte o incluso la subjetividad humana, de esta manera reduciéndolo todo a química, física y datos medibles. En el pasado, el humano buscaba un sentido de vida en la naturaleza y el universo, porque era donde vivía y lo que lo influía en su vida diaria. Hoy las personas pasan más tiempo en celulares, inmersos en tecnología, por lo que no es raro que busquen un sentido de existencia en su creador moderno, la ciencia. El celular se ha convertido en el nuevo altar, el objeto sagrado que nunca se deja de lado, el portal que conecta con el más allá digital, donde reside toda la información, las conexiones humanas y las experiencias significativas. Así como antes la gente miraba al cielo en busca de respuestas, hoy miran sus pantallas. Se podría pensar que al dejar atrás la religión tradicional, la humanidad se ha vuelto más racional. Sin embargo, el mecanismo de creencia sigue siendo exactamente el mismo. Simplemente se ha reemplazado la idea de Dios por la ciencia, a los sacerdotes por científicos, a las escrituras sagradas por los papers científicos y al paraíso por las utopías tecnológicas. Esto no significa que la ciencia sea negativa, pero que se ha convertido por muchos en algo más que una simple herramienta de conocimiento. Ha asumido un papel emocional y existencial en la sociedad moderna. El ser humano sigue teniendo las mismas necesidades de creer que tenía hace miles de años. La fe no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. La ciencia ha tomado el lugar que antes ocupaba la religión, y aunque su método es distinto, su función psicológica y social sigue siendo la misma: explicar el mundo, dar sentido a la existencia, prometer un futuro mejor.
La pregunta clave es, ¿estamos usando la ciencia como una herramienta para entender el mundo o como una creencia ciega que no se puede cuestionar? Pero ante todo esto, ¿la ciencia realmente puede reemplazar la fe? No, la ciencia no puede reemplazar la fe porque su esencia es completamente distinta, aunque la humanidad ha intentado darle un papel similar que la religión. Esto más bien ha llevado a una distorsión de la ciencia, convirtiéndola en cientificismo. La ciencia solamente es un método para describir el universo, pero no le otorga un significado. Desde la ciencia, el universo únicamente es una serie de interacciones físicas y químicas cuantificables. Desde la fe, el universo tiene un propósito, un diseño o una razón de ser. Cuando intentamos usar la ciencia para responder preguntas existenciales, lo único que obtenemos son números. Por ejemplo, ¿por qué existe el universo? La ciencia responde con ecuaciones cosmológicas. ¿Qué sentido tiene la vida? La biología responde con procesos evolutivos. Pero estos números y ecuaciones no comunican un significado en sí mismos, sino que nosotros como seres humanos interpretamos subjetivamente. Si intentamos analizar la conciencia y las emociones desde un punto de vista puramente científico, o tenemos una visión reductiva. Según la neurociencia, la mente es solamente un mecanismo que procesa químicos y estímulos eléctricos en el cerebro. Desde esta perspectiva, el amor, el miedo o la tristeza son simplemente descargas neuronales provocadas por neurotransmisores como la dopamina, serotonina o la oxitocina. Pero hablando de humano a humano, desde nuestras experiencias compartidas sabemos que eso no es suficiente para describir lo que sentimos. El amor por nuestros padres, pareja o hijos no se siente como un simple mecanismo químico. Es algo más intenso, algo más profundo, algo que parece trascender lo material, porque incluso nada material puede reemplazarlo realmente. Aquí es donde la ciencia se queda corta, porque explica cómo funciona el amor en términos biológicos, pero no puede explicarnos por qué se siente tan profundo y significativo. Es cierto que la ciencia ha logrado avances extraordinarios para la humanidad, pero hasta ahora no nos ha brindado ningún sentido existencial. Nos dio la tecnología, pero en lugar de ayudarnos a comprender mejor la realidad, muchas veces más bien nos distrae de ella. Nos ha proporcionado medicinas y tratamientos que han extendido nuestros años de vida, pero ¿de qué sirve una vida más larga si carece de significado? Gracias a la ciencia, hemos podido mirar más allá del cielo y obtener una pequeña visión del universo, pero la exploración del universo se ha convertido en otra forma de escapismo similar a la religión. Si la religión prometió un cielo para huir de la dureza de la vida, la ciencia moderna, con su obsesión por colonizar otros planetas, podría verse también como un intento de huir de la realidad terrenal, en lugar de enfrentar los problemas que aquí hay, como la contaminación o el calentamiento global. Para el filósofo Nietzsche, la fe y la espiritualidad simplemente eran herramientas que la religión creó para escapar del destino, pero si aplicamos esto en la exploración espacial, podríamos asumir que el propio Nietzsche también hubiera criticado el deseo de buscar vida en otros planetas, si ese deseo nacía del rechazo a la Tierra y sus dificultades. En otras palabras, si la exploración espacial solamente es una forma de evitar enfrentar los problemas humanos, entonces es un síntoma de la misma enfermedad que la religión, la incapacidad de enfrentar la vida que conocemos. Aunque el ser humano no se limita solamente a lo medible y lo observable, ya que nuestra curiosidad y sobre todo nuestro sentido existencial van más allá de lo que podemos de alguna manera ver o percibir con nuestros sentidos, pero tal parece que cuanto más estudiamos el mundo observable, más intentamos adaptar nuestra necesidad de trascendencia a lo tangible. Por esta razón la ciencia se ha convertido casi de forma automática en la base del conocimiento humano, ya que nos proporciona respuestas sobre lo evidente. Al ser la ciencia la que nos ha dado la tecnología, los avances médicos y el celular, desde el que quizás estás viendo este video, es fácil asumir que si existe una verdad absoluta o un conocimiento superior, la ciencia es el camino más adecuado para descubrirlo. Sin embargo, aunque la ciencia ha transformado nuestra comprensión del mundo físico, hasta ahora no ha resuelto aún las preguntas más profundas sobre la existencia, el propósito o la conciencia. Por lo tanto, asumir que la ciencia, solo por su éxito en otros ámbitos, podrá responder a nuestras dudas más existenciales es no entender realmente sus límites, porque hablando a un nivel existencial, podríamos afirmar que todo el conocimiento científico se puede resumir en un celular y realmente no estaremos haciendo un gran reduccionismo. A veces se dice que apelar a la emoción es una falacia, pero esto solamente es cierto cuando se usa para evadir hechos objetivos. En este caso, estamos apelando a la emoción porque es necesaria para entender un aspecto de la realidad que la ciencia no puede abordar. Si alguien usa la emoción para negar el hecho comprobable, como la gravedad o la evolución, entonces sí es falaz. Pero cuando se trata de comprender el sentido de la existencia y la profundidad de nuestras emociones, la emoción es la herramienta más precisa que tenemos. Entonces, la verdadera falacia aquí sería reducir todo a números, ignorando que la experiencia humana es mucho más que datos y ecuaciones. Paradójicamente, incluso el científico que niega la subjetividad humana y se mueve por un deseo objetivo, desea entender un universo sin aparente sentido existencial. Quiere dar sentido a su propia existencia a través del conocimiento, quiere reconocimiento por sus descubrimientos y desea usar la ciencia para mejorar el mundo de acuerdo con su visión.
Este deseo es puramente humano y subjetivo. No importa cuánto quiera basarse solamente en números, su motivación sigue siendo subjetiva porque es imposible escapar de la naturaleza humana. La ciencia describe cómo funciona el universo, pero no le da sentido. La fe busca el significado detrás de la existencia, algo que la ciencia no puede abordar. La subjetividad es algo inescapable, incluso para los científicos más racionalistas. La ciencia de esta forma no puede reemplazar la fe, porque no está diseñada para responder las preguntas que la fe intentó responder. En términos de conveniencia, es mejor tener un sentido que no tener ninguno. Al menos la fe en Dios ofrece un propósito, mientras que la fe en la ciencia no proporciona ninguno. En su lugar, nos encontramos con un nihilismo en el que la voluntad y el deseo de existir se reducen a nada, aunque ambas pueden coexistir, pero cuando la ciencia intenta asumir el papel de la fe, deja de ser ciencia y se convierte en cientificismo, que es precisamente la mentalidad en la que vivimos hoy. Al final, la fe tal vez no es el problema es cuando la fe se usa para huir de la realidad. Criticar la fe solo por ser fe es un acto de radicalismo, porque la fe está profundamente ligada al propósito existencial. Sin ella, el ser humano se enfrenta al nihilismo, un vacío difícil de llenar. Así que lo que realmente importa es cómo estamos usando la fe. Si la fe nos paraliza, nos hace esperar un cielo o confiar que los avances científicos nos sacarán de esta realidad, entonces se convierte en una ilusión peligrosa para evadir los problemas actuales. Pero cuando la fe se acompaña de acción, se convierte en una fuerza poderosa. Los estoicos lo entendieron bien. Depositaban su fe en el Logos, un orden universal que mantiene el equilibrio en el cosmos, pero no se quedaban con la fe, actuaban con sabiduría, entendiendo su entorno y enfrentando la vida con responsabilidad. No escapaban de la realidad, sino que la comprendían. Así que no se trata de eliminar la fe, sino de integrarla con el pensamiento y la acción, porque al final la fe no es el problema, sino hacia dónde la canalizamos, para escapar o enfrentar los problemas. Si buscamos vida en otros planetas mientras mantenemos vivo el nuestro, la exploración nace de un deseo genuino de conocer y no solamente de escapar. Del mismo modo, cuando indagas en realidades superiores sin descuidar la realidad que ya te rodea, tu búsqueda se convierte en una exploración auténtica y impulsada por el deseo puro de trascender y no de rechazar tu realidad. Si este video te ha sido de utilidad, deja tu like, suscríbete para más contenido.